¿Qué es lo que está pasando hoy entre las dos Coreas y si verdaderamente hay razones de preocupación internacional? Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Hemos visto todo este año, pero sobre todo en las últimas semanas, los últimos días incluso, una serie de pruebas de misiles de Corea del Norte. Varias de ellas han salido para caer en territorio marítimo de Corea del Sur. Acuérdense ustedes que en octubre hubo otra prueba también que pasó por encima de las islas japonesas y cayó al otro lado en el Pacífico, y esto por supuesto despierta todas las sospechas, todas las dudas, todas las preocupaciones de que en algún momento se pueda dar un intercambio nuclear como tal. Entonces la preocupación, Rosario, está ahí, es decir, es cierta, pero hay que tener también un cuidado con el análisis porque todas estas pruebas no necesariamente implican que vamos a ver un escenario de intercambio nuclear, es decir, que vamos a ver en efecto que haya el uso de armas para el combate más allá de las pruebas que tenemos en este momento. Profesor, hay mucha información alrededor del tema y hay medios de comunicación que hablan de, yo mencionaba 3 misiles, hay otros que dicen 23 misiles, que nos parece pues una cantidad pues preponderante, ¿no? 23 misiles es un montón de misiles, eso es muy peligroso. Hay otros medios de comunicación que hablan apenas de 10 misiles que habría lanzado Corea del Norte. ¿Qué información tiene usted? ¿Cuál es la cantidad? Porque me imagino que, claro, entre más volumen hay estamos hablando de misiles balísticos que se envían de un lado hacia el otro y que muchos de ellos podrían estar mucho más cercanos de la costa. De acuerdo, las cifras son competidas. He visto también reportes de los 23 misiles, lo cual sí es una cifra preocupante. Pero, Rosario, más allá de la cantidad que por supuesto ya de entrada genera como preocupación, el detalle está en qué tipo de misiles se están ensayando. Y creo que ahí es donde viene la preocupación profunda y el tipo de análisis que uno debería hacer. Corea de cierta forma lleva tiempo haciendo pruebas de misiles de corto alcance y de intermedio alcance, es decir, que podrían caer sobre la zona de Corea, Japón, tal vez algunas de las islas del Pacífico donde Estados Unidos tiene algunos intereses, pero lo más importante es que dentro de estas pruebas que vimos en estos días se hizo una prueba también de un misil balístico intercontinental, que ya es una categoría superior de misil, que es incluso un misil que, de funcionar perfectamente, podría alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos. Y ahí no estamos hablando solamente de Alaska, no estamos hablando solamente de Hawái, no estamos hablando sobre California, sino que estamos hablando de el entero territorio continental de los Estados Unidos. Y esa fue una prueba que se hizo en estos días también, según lo que pudo registrar Japón en sus sistemas y demás. Parece que este sistema, este misil particularmente, se probó también en estos días y eso por supuesto levanta un montón de preguntas. Claro, profesor, para los que siempre ponemos el ojo cuando hay este tipo de conflictos entre países, porque hay gente a la que le gusta leer, le gusta investigar y estar atentos y dar un seguimiento cuando se produce algún confrontamiento militar entre este tipo de potencias, pero siente uno que con Corea del Norte todavía hay muchas cosas por descubrir, sobre todo con el poderío militar. Siempre hablamos de las pruebas y lo que se hace público y la tensión que genera cada prueba de esas. Pero dicen los especialistas que pues tiene un poderío militar que no conoce el mundo. De Corea del Sur se conoce más pues porque es aliado de Estados Unidos y porque siempre que Corea del Norte empieza a hacer pruebas, Estados Unidos va y también hace pruebas acompañando a Corea del Sur. ¿Es así? De acuerdo, Montoya. Corea del Norte de cierta forma es un enigma. Corea del Norte es un país súper secretivo donde no conocemos un montón de cosas de lo que ocurre allá adentro, ni en sus instituciones políticas, tampoco en sus capacidades militares. Y el caso de los misiles no es una excepción. Hay algunos desarrollos que por imágenes de inteligencia se concluye qué es lo que se está haciendo, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay detrás. Claro. Por ejemplo, si uno piensa en este tipo de misiles, no sabemos si son pruebas
que tienen una cabeza nuclear o si sencillamente están siendo ensayados solamente el misil. Sí, el alcance y eso que podría tener. El alcance, exactamente, eso depende de la cabeza. Entonces digamos que ahí uno entra en especulaciones y entra en informaciones de inteligencia y ver qué podemos deducir a partir de lo que vemos, pero no tenemos la información real para generar conclusiones definitivas. Pues sí, pues no dejan de ser provocaciones, sí, un poco enigmáticas, otro poquito no, y como decíamos, hay información que llega muy fragmentada. De Corea del Norte llega muy poco y de Corea del Sur los que han escrito, los medios de comunicación que intentan cubrir de algún modo la situación, pues no pasan realmente al análisis y es justamente lo que queríamos redondear hoy. Profesor, ¿qué se nos queda quizás importante para seguir entendiendo un poco lo que está pasando? Ya nos decía usted que acá es muy importante entender no solamente la calidad de esos misiles, sino la potencia que llevan esos misiles. Hay un par de cosas, Rosario. Uno, lo que decíamos, si este tipo de misiles siguen su desarrollo como tal, Corea del Norte estaría en la capacidad de poner tal vez no solamente una, sino varias cabezas nucleares en un mismo misil que impacte al territorio de los Estados Unidos. Y eso ya cambia completamente los cálculos estratégicos, eso hay que mirarlo de aquí en adelante. Y segundo, de cierta forma ver también los argumentos de Corea del Norte, porque uno a veces desde acá dice, no, el tipo es un loco que está probando un montón de misiles y demás, pero hay que escuchar también el argumento de ellos. Ahora, no quiere decir ponerse del lado del uno o del otro, pero la justificación del régimen de Kim Jong-un es que pues su país se había amenazado, su régimen se había amenazado por pruebas militares que hacen Estados Unidos y Corea del Sur en la región. Entonces viene como una especie de ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Si las pruebas nucleares son consecuencia de los ejercicios militares o los ejercicios militares son consecuencia de las pruebas nucleares. Claro, venga, profesor, como podrán notar, a mí este tema me apasiona un poco. O sea, leo mucho del tema de conflictos bélicos militares entre países y me encanta leer sobre el armamento que tienen estos países. Y por ahí en algún lado, esta mañana, buscando información, me encontré con un reportaje en el que el periodista decía que siempre Corea del Sur, para el resto del mundo, para los que no estamos allí y no vivimos lo que ocurre allí y esa tensión, Corea del Norte es como el que siempre se la ha montado a Corea del Sur. O sea, recuerdo que Corea del Norte como que invadió también en esa época de guerra a Corea del Sur. Y en el 2010 leía que un submarino norcoreano había torpedeado un buque de Corea del Sur y que había habido una cantidad de personas fallecidas, pero al final no terminó en nada. Sí, eso se ve siempre así, como que Corea del Norte es el que todo el tiempo está tratando de provocar a Corea del Sur. Ahí viene el argumento de ambos, ¿no? Entonces, claro, uno podría ver la cosa como, y ese caso que usted dice es cierto. Sí, eso fue muy sonado, el del submarino norcoreano. Sí, estuvo en noticias toda la cosa y miren ustedes que no hubo una respuesta muy contundente y eso pasa justamente porque no se quiere escalar la situación al punto en el que ya nadie puede frenar la cosa. De cierta forma los países occidentales siempre tratan como de bajemos un poquito las tensiones, desescalemos, evitemos entrar en una guerra que eso nos puede llevar de verdad a un enfrentamiento nuclear. Y uno podría decir, no, claro, Corea del Norte siempre es el que se la monta a Corea del Sur, pero ahí es donde viene de nuevo el argumento, hasta qué punto las operaciones militares, los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur lastiman también el interés nacional de Corea, mejor dicho, hasta qué punto Corea del Norte también se siente amenazada por lo que están haciendo Corea del Sur y Estados Unidos. Eso también hay que mirarlo por otro lado. No, bueno, acá nos podemos quedar conversando sobre el tema. Mucha gente ya empieza a escribir, muchos con muchas preguntas, muchas curiosidades que, bueno, creo que hemos intentado hoy despejar en esta conversación. Se nos queda un tema súper importante, profesor, que tiene que ver con hoy esa aprobación por parte de Naciones Unidas de la nueva resolución para poder poner fin al bloqueo económico, comercial y financiera de Estados Unidos a Cuba, que es otro tema también muy relevante y que vale la pena discutir y analizar.
Sí, claro, eso es una votación súper importante en Naciones Unidas y ustedes pueden ver incluso los resultados de la elección y es un apabullante voto de todo el mundo diciéndole es necesario terminar esas sanciones. Es que fueron 185 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, pero el resto votó a favor. Ahí está claro. Solamente se abstuvieron, votaron negativamente Estados Unidos e Israel. Y el resto del mundo está diciendo avancemos sobre esto. Entonces, de cierta forma, es un llamado con mucha legitimidad global para decirle a Estados Unidos ya, suficiente, es momento de terminar estas sanciones, tenemos que avanzar. Entonces, de cierta forma, también es bien interesante el tema, Rosario. Venga, profesor, usted que se oye tan joven, ¿a qué hora ha hecho tanto de lo que en la presentación Rosario dijo que ha hecho? O sea, de verdad, ¿a mí por qué no me rinde tanto? No, de pronto suena joven, pero ya uno tiene sus añitos y ya llevo tiempo en esta vaina. Sí. Bueno, muy bien. Pues, profesor, un placer conversar con usted. Seguramente lo vamos a seguir molestando por ahí para que nos ayude a seguir haciendo análisis internacionales que no faltan todos los días. Hay cualquier cantidad de temáticas que quisiéramos presentar en el programa y poder justamente desarrollar y analizar de su mano. Así que muchas gracias. Es el profesor Oscar Palma, hoy con nosotros en Contrarreloj.